La implementación del programa ha estado a cargo de diversas universidades a lo largo del país, lo que ha permitido su realización. Agradecemos a las universidades que han cumplido con la importante labor de ejecutar este programa en cada región, las cuales son en la región de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, en la de Atacama, la Universidad de Atacama, en Coquimbo, la Universidad de La Serena, en Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en O'Higgins, la Universidad Andrés Bello, en el Maule, la Universidad de Santiago, en el Ñuble, la Universidad del Desarrollo, en Biobío, la Universidad de Concepción, en la Araucanía, la Universidad Católica de Temuco, en Los Lagos, la Universidad de la Frontera, en Los Ríos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Aysén y Magallanes, la Universidad de Magallanes, y en la región metropolitana, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Destacamos el compromiso con la educación del país, a las instituciones, y agradecemos a sus académicos y académicas y sus funcionarios y funcionarias. Para comentarnos de su experiencia con las comunidades educativas, invitamos al escenario a Christian Berger, coordinador regional del programa AXA, representando a la Pontificia Universidad Católica, institución a cargo de la implementación del programa en la región metropolitana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por el espacio para compartir. Director, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por el espacio. Quería partir primero agradeciendo las palabras iniciales. Creo que es un súper buen contexto, tanto de la jefa de la edición como de la Cristina. De hecho, a convivir se aprende. Creo que hemos aprendido a convivir también entre academia, sistema público, instituciones escolares. Ha sido un aprendizaje bien interesante de estos años. Quería partir también destacando, como ven los logos de las universidades, nosotros trabajamos en conjunto con la Universidad de Chile, creo que también es importante destacar eso, hemos tenido una alianza con ellos bien importante y me gustaría también reconocerla. Ha sido un aprendizaje mutuo siendo universidades que pueden sonar como opuestas, por el contrario hemos logrado una colaboración muy interesante. Antes de comenzar quería contarles que nosotros cuando llegamos a este programa, el 2022 primero como Seamos Comunidad y luego la Convivir se Aprende, veníamos con un proyecto de investigación e intervención ya bastante consolidado, que intentamos hacer carne en esta política pública más amplia y quería darles un poco esta hoja de ruta que tuvimos con lo que se llama Procívico, que es este programa que se enfoca en prosocialidad, ciudadanía y cohesión social. Procívico nace en Italia como estudios longitudinales para comprender el comportamiento prosocial, cómo podemos favorecer prosocialidad en nuestros estudiantes, y de ahí este programa se fue ampliando y fue creciendo, y ustedes ven los hitos que ha tenido. Tuvimos un hito con un proyecto Fondesit de investigación basado en Chile, en que pudimos hacer estudios experimentales de impacto de estos programas a un nivel más piloto, más focalizado, y luego fuimos creciendo, ampliándonos con un segundo programa, incluimos dimensiones de género, incluimos dimensiones de intercultura en el proyecto. Luego, en el contexto del estallido social, comenzamos a hacer intervenciones más micro, digamos, con comunidades escolares, probando una metodología de diálogo. Y ya obtuvimos un segundo Fondesit para seguir probando el programa en una ya dimensión mayor y con más impacto a través de docentes. Y luego comenzamos a trabajar con el Ministerio de Educación, con el programa Seamos Comunidad, en que implementamos 2 comunas, La Granja Linares. Luego ampliamos el programa a acuerdos específicos con la Municipalidad de Renca y de Providencia. Y finalmente el programa Convivir se Aprende, donde ya escalamos a una dimensión regional. Lo que les quiero contar con estas láminas es que el programa venía consolidando un trabajo a nivel más micro, y el desafío de escalarlo, ¿no?, a un nivel regional como una política, digamos, de intervención más global fue muy interesante, muy desafiante, pero creo que muy provechoso. Entonces quiero contar un poco cómo ha sido esta experiencia de trabajo en este contexto. Procívico trabaja con un modelo, ¿no?, una teoría del cambio, por así decirlo, bien específica, con 4 ejes. Trabajar con el comportamiento prosocial como foco. Nosotros nunca hablamos del concepto de violencia escolar, aunque evidentemente trabajamos en violencia escolar, ¿no?, pero no es un eje del programa. Ese eje está, por así decirlo, escondido detrás de la construcción de prosocialidad y de buenos vínculos. Trabajamos en el foco de habilidades empáticas interpersonales a nivel micro, cómo favorecemos estas habilidades, pero también trabajamos con habilidades intergrupales. Y aquí integramos marcos de la psicología evolutiva con marcos de la psicología social, entendiendo que Chile es un país con grandes dificultades en la integración, ¿no?, en base a diferencias, inequidades en términos socioeconómicas, de género, culturales, ¿no?, y cómo trabajamos entonces en ese encuentro de diferentes sensibilidades, y finalmente con un foco bien importante y el sello que es participación cívica, ¿no?, y cohesión social. Ese es el final que tenemos, ¿no?, como el objetivo final. ¿Cómo logramos hacer de nuestras comunidades escolares un espacio de participación y de cohesión social?
Y esto lleva en resultados ya probados en estos pilotos, ¿no? En evidencia previa, a mayores comportamientos prosociales, menores conductas agresivas y un involucramiento cívico de los estudiantes, lo que se traduce en cohesión social, finalmente, ¿no? Queremos buscar una sociedad más cohesionada a través de escuelas más cohesionadas. Entonces ahí nace A Convivir se Aprende. Esa es nuestra llegada a Convivir se Aprende, ¿no? Les cuento esta trayectoria, cómo llegamos a esto. De aquí de verdad que quiero dar las gracias a muchas personas, pero los veo como en grupos, ¿no? Las comunidades escolares primero, que nos abrieron las puertas, con quienes colaboramos muy bien, directivos, cargados de convivencia, estudiantes, apoderados, ¿no? Profesionales, también al nivel intermedio que llamamos nosotros, que es bien genérico, ¿no? Pero encargados municipales, encargados provinciales, SLEP, aquí hay algunas cargas que además hemos logrado un trabajo colaborativo y nos hemos hecho amigos también a través de los años, así que también hemos aprendido a convivir ahí. Y también a nivel central, la colaboración con el nivel central ha sido clave, creo yo. Este programa no habría logrado los resultados de no ser por esa alianza. En términos de cobertura, la RM, bueno, como la región más grande del país, ¿no? En términos de población, llegamos a 16 comunas. Ahí están los números, ¿no? Tenemos 484 establecimientos educacionales, es como el 15% de lo que representaban a nivel nacional. 77 escuelas acompañadas en estas comunas, llegamos a más o menos 900 participantes en promedio en nuestras redes comunales, ¿no? Que es bastante el impacto que tuvimos mes a mes. Y las jornadas de formación, que me voy a detener un poquito más ahí, que llegamos a tener estas 6 jornadas con más o menos 1.500 participantes sumando las 6 jornadas que hicimos. Y el congreso que les voy a presentar en 2 minutos más, a qué se refiere esto. La estructura del programa lo presentaba Cristina, así que no voy a entrar en esto, pero tenemos estos 3 niveles, ¿no? Formación general, que es a nivel regional, la red territorial municipal y el acompañamiento específico. En el caso de la formación regional son 2 sesiones al año, tenemos después las 8 sesiones de red como mínimo y 10 sesiones de acompañamiento en cada institución. Y me quiero focalizar ahora en el nivel regional y en estas jornadas de formación, ¿no? Cuando hablamos de jornadas de formación, yo creo que todos entendemos que un espacio de 3 horas, 4 horas no permite formar, ¿no? Lo que permite realmente es poner grandes temas, poner directrices, generar espacios de conversación, de diálogo y rescatar sensibilidades, ¿no? Entonces nosotros tomamos como objetivo en estas redes, en estas jornadas, digamos, poner líneas temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que nos estaba convocando comunidades escolares? Y cómo podíamos tomarlo desde una perspectiva alineada con la Política Nacional de Convivencia Educativa, alineada con el marco formativo y con nuestra propuesta de cohesión social y ciudadanía. En ese sentido, íbamos levantando necesidades y temáticas en las mismas instancias, ¿no? Levantábamos las demandas de las propias comunidades escolares, intentábamos dar respuesta a esas demandas y por otra parte intentamos generar un espacio de diálogo modelado. ¿Cómo podíamos en estas jornadas regionales modelar lo que esperábamos que sucediera en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Entonces, para esto en cada jornada teníamos una estructura que integrábamos a expositores, ojalá internacionales o de renombre, digamos, ¿no? Que pudieran venir a ponernos su perspectiva en un tema, pero también teníamos espacios de trabajo colectivo y también levantábamos prácticas escolares y teníamos mesas de presentación de buenas prácticas y cómo estas prácticas podían conversarse y modelarse y discutirse, ¿no? En ese espacio. Y finalmente focalizamos mucho en la participación de todos los estamentos, más que de todos los estamentos. Y cada jornada tuvimos más y más estudiantes, apoderados, ¿no? Y otros representantes de las instituciones educativas, que fue muy valioso, escuchar voces distintas que normalmente no se escuchan en los espacios académicos y en los espacios formales, ¿no? En este tipo de programas, y logramos esa participación. Solamente como, no sé si ayuda a memoria o no, pero la trayectoria que tuvimos, empezamos el 2023 con una jornada en el Museo de la Educación, en el que invitamos a 3 expositores para hablar de prosocialidad, que era el sello de Procívico y A Convivir se Aprende en la RM. Participó Pilar Escotorín, participó Luis Flores y Mary Wynne Delaney de UNESCO, y ahí trabajamos entonces qué es prosocialidad y cómo se integra en un marco, ¿no?, comprensivo de una ciudadanía a través de la escuela. La segunda jornada estuvo enfocada al rol de los adultos, ¿no? De aquí invitamos a la profesora Neva Milicic, y esto nació de hecho, un comentario de un participante en la primera jornada, en que dijo: el problema de la violencia no está en los estudiantes, está entre los adultos, y cómo la familia y la escuela se están relacionando. Y dijimos, bueno, pensemos entonces en cómo traemos el mundo adulto y reflexionamos sobre el mundo adulto en este espacio, e invitamos a Neva en esta segunda sesión. La tercera tuvimos a Francisca Morales, de UNICEF, que veo que atrás. Hola Francisca, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que el problema de salud mental, que también nos mostraba Cristina, ¿no? Mostraba en sus láminas como el contexto.
la salud mental como un problema clave que tenemos que abordar y que la convivencia es el camino, por así decirlo, ¿no? Para abordar las necesidades de salud mental en los colegios. Bueno, quisimos conversar sobre salud mental con datos, con indicadores nacionales de qué es lo que estaba pasando en Chile y en las escuelas chilenas respecto de esto. Y luego, otro tema que aparece muy fuerte es el mundo digital. Decían, bueno, ¿qué está pasando en el mundo digital? Y entonces generamos un espacio de conversación con Magdalena Claro, que es Facultad de Educación de la UC, y con Jorge Varela, de la Universidad del Desarrollo, ambos que han tenido mucha investigación en temas de participación, uso de redes o violencia escolar o violencia digital, digamos, ¿no? Para discutir sobre cómo se traduce, ¿no?, esto que estamos hablando al mundo digital. La quinta sesión tuvimos invitada a la profesora Katia Araujo, de la USACH, ¿no?, Universidad de Santiago, y Katia nos presentó su trabajo sobre autoridad y autoridad pedagógica, ¿no? Entendiendo que era uno de los grandes desafíos, bueno, esto que trabajamos de convivencia, estas relaciones entre adultos y estudiantes, cómo el concepto de autoridad entra, cómo entendemos la autoridad con este sentir común que tenemos de que tenemos una crisis de autoridad, ¿no?, en el sistema, que es una cosa bien como compartida que se escucha. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa autoridad pedagógica y cómo se trabaja? Y finalmente llegamos a nuestro congreso, que fue la última sesión regional, que fue el año pasado en octubre, en el que lo que quisimos fue, en un formato muy de congreso académico, quisimos levantar buenas prácticas y mostrar lo que se había hecho, lo que habían hecho las comunidades escolares. Y además modelar una manera de trabajar que dentro de la experiencia era muy importante, que era el trabajo ¿se me dio la palabra? Intersectorial, perdón, estaba pensando en interestamental, intersectorial, ¿no? Y para eso invitamos a nuestras autoridades nacionales en educación y en salud, ¿no? Perdón, en salud y en la Subsecretaría de la Niñez, ¿no? En pensar, bueno, ¿cómo tenemos que pensar un modelo de desarrollo más allá de solo lo educativo, de bienestar de los estudiantes? ¿Cómo conversa el mundo educativo con el mundo de las políticas en, por ejemplo, bienestar de la niñez en Chile, ¿no? Y además convocamos al profesor Enrique Chaux, de la Universidad de los Andes en Colombia. Enrique, me imagino que algunos les conocerán el nombre, es el fundador y creador del programa Aulas en Paz en Colombia y es uno de los grandes impulsores de una mirada de ciudadanía, ¿no?, a través de la formación escolar, ¿no?, un referente internacional muy importante. Pero en el Congreso no solamente hicimos esto, que es muy academicista, también hicimos un Congreso en el que convocamos a las comunidades escolares a presentar sus experiencias y sus trabajos y los acompañamos durante varios meses en la construcción de esas presentaciones y en el perfil que podían tener. Y logramos finalmente un trabajo en 3 grandes ejes, ¿no? Organizamos el Congreso en 3 ejes, ¿no? Un eje que era convivencia y cuidado salud mental, un eje que tenía que ver con participación y colaboración interestamental, que tenía que ver con los espacios de encuentro, no de diálogo, y un eje en territorios y trabajo intersectorial. ¿Cómo traemos esto a la escuela inserta en contexto? Finalmente tuvimos 54 presentaciones que se dividieron en sesiones de panel y pósters. La verdad que fue un evento muy lindo que nos sorprendió a todos en el alcance que tuvo. Teníamos 4 salas en paralelo, no con presentaciones, después un plenario. La verdad que fue un evento que quedamos todos muy, muy contentos, además como un cierre de este programa en estos 3 años. Y un detalle importante que nosotros agregamos en este programa desde el primer mes que empezamos a trabajar con la Seremi, que es la RM, fue lo que llamamos nosotros las reuniones de sinergia, ¿no? ¿Qué eran las reuniones de sinergia? Un espacio de trabajo colaborativo con las autoridades locales de los territorios que estamos trabajando. Entonces convocamos a esta reunión a todos los encargados, jefaturas de los niveles municipales, provinciales o los CELEP que estaban ya comenzando a instalarse, a conversar y pensar en cómo este programa se implementaba y llegaba al territorio, ¿no? Fueron reuniones muy interesantes en que básicamente intentábamos lograr, por así decirlo, una línea editorial compartida, cómo nosotros presentábamos nuestra propuesta y cómo escuchábamos cómo esto podía llegar a los territorios, ¿no? Y cómo empezábamos a trabajar en conjunto con ellos. En general trabajábamos con marcos conceptuales, ¿no? Presentar un marco conceptual, conversarlo, espacios de actividades más de taller y luego llegar con acuerdos y con productos esperados que podíamos después traducir hasta la siguiente jornada. Teníamos jornadas mensuales, imagínense ustedes juntar a estas personas, ¿no?, una vez al mes. Por supuesto que teníamos asistencias distintas, pero logramos finalmente, yo creo que un grupo bastante consolidado. Bueno, misma Cristina participó muchas veces, está Roberto, acá hay muchos encargados, ¿no?, de niveles provinciales y municipales ahí. Muy interesante el trabajo que consideramos como un sello que pusimos, ¿no?, en nuestra intervención. Y esto se relaciona con lo que identificamos como los grandes facilitadores y obstaculizadores de la implementación de este programa, ¿no?, en las instituciones. Como facilitadores, primero la articulación y la sinergia. La verdad es que es muy distinto
llegar a conversar con un territorio cuando uno de partida conoce a la persona, sabe el nombre, ya ha conversado antes del marco común que tiene, a llegar en blanco desde la universidad con una lógica bastante como extractivista, ¿no? Yo vengo con mi programa a levantar datos y me voy. Aquí no, aquí generamos alianzas. Trabajamos en conjunto y colaboramos, ¿no? En un espacio conjunto. La claridad y en la planificación de los cronogramas co-construidos. Todos sabemos que los tiempos de las instituciones escolares son muy diferentes, ¿no? Y dependen de muchos factores. Y por supuesto teníamos que hacer un cronograma que fuera coherente para todos los estamentos que estaban conversando aquí. ¿Cómo podíamos facilitar eso a través de una planificación participativa y conjunta, más que una imposición, por así decirlo, un modelo ya pre-picado de intervención? Organizar el trabajo en torno a productos y no a solo reflexión. La reflexión muy importante, pero cómo la vamos bajando a cosas concretas que permitieran efectivamente un monitoreo, un seguimiento y una reorientación si es que era necesario, ¿no? El énfasis en la territorialidad, y aquí teníamos comunas tan distintas como Pirque con Santiago Centro, comunas completamente distintas que evidentemente el programa no podía aplicarse de la misma manera. Teníamos comunas con, por ejemplo, mucha más población migrante, teníamos comunas con niveles socioeconómicos distintos, con distintas cantidades de establecimientos. Entonces, ¿cómo llegamos a esas instituciones de maneras distintas, con sellos distintos, sin perder el marco con el que trabajábamos? Y por supuesto la flexibilidad, ¿no? Que creo que es un aprendizaje de todos en el mundo de la educación, ¿no? Sin flexibilidad la verdad es que no llegamos a buen puerto aquí. Y los grandes obstaculizadores, cambios en las autoridades, ¿no? Teníamos muchas dificultades cuando había muchos cambios en nuestras contrapartes, lo cual hacía muy difícil plasmar lo que se había conversado, lo que se había acordado y volver a definir todos estos acuerdos. Cambios o dificultades en los contactos. Y muchas veces entendemos que las contrapartes a veces tenían agendas extremadamente ocupadas, prioridades, ¿no? Que a veces el programa no entraba como una prioridad, que es por supuesto muy entendible. Falta de claridad en los roles y funciones. Digamos, uno de los ejes era quién era la contraparte con la cual trabajábamos en cada institución o en cada comuna. Sin tener esa contraparte clara, con roles claros, era muy difícil implementar porque había una difusión de responsabilidades, ¿no? La implementación de los programas e iniciativas en paralelo. Nos encontramos en muchas instituciones que llegamos con la Convivir se Aprende y decían, pero este es el programa XX, no, este es otro programa, pero es de aquí, no, tampoco. Teníamos 5 programas en paralelo haciendo lo mismo, ¿sí? O en el mismo tema, ¿no? Y eso dificultaba mucho. Y una de las cosas que trabajamos mucho con las comunidades escolares fue ayudarles a alinear diferentes intervenciones con un foco común. Cómo aprovechar diferentes programas, intervenciones, etcétera, pero sin perder un eje, que eran los objetivos, porque si no eran programas que estaban trabajando en paralelo sin conversar entre ellos. Y finalmente, otras actividades que tenían prioridad sobre AXA en algunas instituciones, que es normal, ¿no? Por supuesto que cómo nosotros podíamos, entre comillas, vender nuestro programa para que fuera la prioridad, no el trabajo, o cómo lo hacíamos conversar con lo que se estaba haciendo. Bueno, dicho eso, los sellos que tomamos como A Convivir se Aprende en la RM desde Procívico, tenemos 3 grandes sellos. El primero ya se nos mencionaba, prosocialidad. Nosotros trabajamos en la construcción de habilidades y de comunidades prosociales. De hecho, la broma del equipo es que todo lo que hacemos tiene el apellido prosocial. Nos tomamos un café prosocial, tenemos convivencias prosociales, ya es una broma que ya a veces hasta que nos cansa, pero bueno, es como el sello que tenemos, ¿no?, en todas las palabras que ocupamos. El segundo es territorialidad, la pertinencia. Cómo hacemos que esto baje y tenga sentido en la localidad que trabajamos. Y el tercero fue un énfasis que pusimos desde la postulación en la participación de los consejos escolares. Nuestra propuesta y nuestra convicción es que la convivencia tiene que conversar con la participación dialogada y validada de todos los actores de la comunidad educativa. No tiene sentido una intervención que venga desde arriba, ¿no?, o que venga solamente desde un estamento. De hecho, una de las jornadas de red que tuvimos en una comuna, trabajando por grupos de estamento, los estudiantes acuñaron un concepto que ya hemos ocupado bastante, que es el concepto de empatía interestamental. Los estudiantes dijeron, después de escuchar a los profesores, dijeron, mira, nosotros no sabíamos que los profesores se sentían así con estos temas, ¿no? Y ellos mismos dijeron, esto es como tener empatía con el otro grupo, ¿no? Y ellos armaron este concepto, empatía interestamental, que lo hemos ocupado bastante. ¿Cómo facilitamos un diálogo a través de espacios de reflexión conjunta y trabajo? Los consejos escolares, bueno, ustedes saben, tienen una estructura legal, ¿no?, y tienen ciertas funciones, roles, responsabilidades, y por supuesto que están instalados con diferentes niveles, ¿no?, en instituciones educativas. En algunos están muy consolidados, en algunos están en niveles mucho más iniciales o tienen funciones un poco distintas, pero creo que logramos modelar a través del consejo escolar lo que esperábamos que pasara en la convivencia de las instituciones educativas. ¿Qué hemos encontrado?
les quiero mostrar algunos resultados, y esto no es un spoiler de lo que va a presentar Pamela después, porque son algunos análisis que hemos hecho nosotros independientes de la intervención en la RM, son cosas bien preliminares, pero quería mostrarles un poco lo que nosotros hemos ido viendo, ¿no?, con este programa y con los resultados que hemos podido trabajar. Quería recordar cuál es el escenario. Tenemos 16 comunas, 77 establecimientos focalizados, 480 establecimientos que han participado, un número bastante grande de personas, y aquí tenemos todos los estamentos en las jornadas regionales. Y no olvidemos cuál era el objetivo: fortalecer capacidades de gestión de los equipos en las instituciones. Nosotros no trabajábamos directamente con los estudiantes, trabajábamos con estos equipos de gestión, fuera cual fuera lo que definía la escuela como equipo de gestión, no necesariamente el encargado de convivencia, ¿no? Es el equipo o las personas a cargo de pensar la convivencia en la escuela. Para esto lo que hicimos fue tomar distintas fuentes de datos existentes, ¿no?, en el sistema nacional chileno. Tomamos principalmente el CIMSE, ¿no?, datos secundarios del CIMSE que tenemos disponibles. Tomamos las bases de los IDPS, de los indicadores de desarrollo personal y social, que por supuesto son clave para pensar en convivencia educativa. Tomamos las bases de las encuestas de AXA, que los participantes respondieron sobre su autoeficacia docente, por ejemplo, y la implementación de prácticas de convivencia educativa. Y tomamos la base de datos de las encuestas de satisfacción de AXA, que entiendo que también va a presentar Pamela después. Lo que hicimos fue intentar mirar qué tipo de resultados encontrábamos y cómo podíamos explicar estos resultados. Más allá del dato duro, qué mecanismos estaban presentes aquí. Es complejo porque evidentemente la selección de las instituciones que participan del programa no es aleatoria, ¿no? No tenemos una asignación aleatoria, tenemos una selectividad de las instituciones. Entonces, tomamos una base de datos de 50 colegios, ¿ya?, que participaron del programa con diferentes niveles de participación, de un total de 1.059 posibles colegios participantes de las comunas, ¿no? Entonces el gran desafío es que comparemos colegios participantes con colegios no participantes, pero los colegios no son comparables porque, como les decía, hay una selección que no es azarosa, sino que tiene que ver con una intencionalidad en esa. Datos como de metodología específica, no como lo hicimos, pero tomamos una técnica que tiene que ver con poder modelar esta asignación no azarosa para poder hacer las comparaciones, ¿sí?, y poder estimar entonces la probabilidad a nivel estudiante de participar de estos programas. No voy a entrar en detalle como técnico, pero les queremos mostrar más o menos los resultados. Entonces, hay dos supuestos importantes que hay que tener presentes acá. El primero es que no hay equivalencias en los IDPS al inicio del programa. O sea, las instituciones no llegan iguales. Los colegios participantes del programa asumimos que llegan con IDPS más bajos y por eso son seleccionados para entrar en el programa. Este es un supuesto, ¿no? Pero un supuesto tiene que ver con la intencionalidad de implementar el programa en esos colegios, ¿no? Y a nivel individual, los estudiantes con menores IDPS corresponden a las instituciones que fueron participantes del programa, que tiene que ver con la selección, lo que estábamos hablando antes. Esto es el supuesto que tenemos, y en base a estos supuestos encontramos un resultado principal, que es un efecto compensatorio, que es bien robusto. O sea, aquí encontramos que los colegios participantes del programa tuvieron un aumento en los IDPS al nivel de alcanzar los niveles de los colegios que no participaron del programa. O sea, tuvimos un inicio más bajo y un resultado final equivalente. O sea, logramos compensar esas falencias que presentaban los estudiantes de los colegios que participaron del programa Convivir y Aprender. Lo cual para nosotros es un logro muy importante y tiene que ver con esta idea más de territorialidad. Recuerden que la intervención, si bien se focaliza en algunos establecimientos, participa con todos en la red. Un detalle que me gustaría volver a una lámina anterior es que teníamos 4 condiciones en el fondo en esta comparación. Teníamos los colegios que participaron solamente en la red, ¿sí?, colegios que participaron en la red más la formación regional. Tenemos los colegios o los participantes que participaron en las 3 instancias, red, formación y acompañamiento específico, ¿no? Pero además también tenemos a los que no participaron en ninguna. Entonces tenemos 4 comparaciones, ¿no? Eso es lo importante. Y los resultados que estamos viendo son los colegios que tienen como esta participación. Dato importante es que los efectos se vieron al segundo año de intervención, no al primero, ¿sí? Cuando mirábamos el impacto no se da al finalizar el primer año, se da al finalizar el segundo año. Lo que nos habla también de un efecto de instalación del programa, que probablemente se demoró mucho. También recuerden que el programa Convivir se Aprende inició en agosto del año 2023, no inició en marzo. ¿Sí? No sé si ustedes lo sabían, los que no, pero empezamos en agosto, lo cual significó pensar un programa de un año en 4 meses comprimido, lo cual evidentemente no iba a llegar al impacto que esperábamos, pero el segundo año sí lo instalamos completamente, en régimen, ¿no? Y con todos los antecedentes necesarios para instalarlo bien. Entonces estos efectos se vieron al finalizar el segundo año de evaluación.
entrando un poquito más en detalle estos resultados, ¿no? ¿Qué vimos? Que los estudiantes en cuarto básico mostraron impacto sobre todo en los áreas de motivación escolar y en habilidades de vida saludable y de autocuidado, ¿sí? Del programa. Cuando vemos los IDPS desagregados, ¿no? ¿Cuáles son los focos más importantes que encontramos en impacto? Y en el caso de sexto básico, vimos mayores puntajes en indicadores de clima y convivencia, mayores puntajes en la percepción de la existencia de normas claras, conocidas, exigidas y respetadas, participación y consejo escolar, ¿no? Y el predominio de mecanismos constructivos de resolución de conflictos en los colegios. Y como outcome uno podría pensar en esta lógica causal, aunque ojo que estos datos son transversales, ¿no? Pero si pensamos como conceptualmente, un impacto en un mayor grado de seguridad y menor violencia física y psicológica al interior de sus colegios. O sea, el problema por el cual empezamos el programa, uno de ellos, la violencia escolar, también se ve impactada con un programa como este, aunque no es el eje del programa. Nosotros nunca hablamos de prevención de violencia, pero estamos logrando cambios en los indicadores de violencia. Quisimos luego ver los mecanismos. Bueno, ¿qué explica estos cambios? ¿Cómo lo hacemos? Que es una cosa muy importante, no podemos tener el dato, pero bueno, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? Y una cosa muy importante tiene que ver con los docentes, ¿no? Con el cuerpo adulto en la escuela. Y teníamos dos variables muy importantes acá, que son la autoeficacia docente. Me siento capaz de abordar estos desafíos, me siento capaz de abordar estos problemas, estos fenómenos, trabajar con mis estudiantes. Y la ejecución de prácticas de gestión de la convivencia, ¿no? Dos ítems que vienen de la encuesta, ¿no? AXA. Vimos que a mayor autoeficacia docente, mayor práctica, que es bastante obvio, ¿no? Profesores que se sienten más capaces generan más prácticas de gestión de la convivencia, no es solo declarativo, se baja también a las prácticas. Pero cuando vemos el impacto en los indicadores IDPS, lo que vemos es que no es la práctica, o sea, es la práctica, no es la autoeficacia solamente la que predice, tenemos un efecto de mediación que se llama. Es decir, docentes que se sienten más autoeficaces y que generan prácticas, por lo tanto, tienen impacto en los indicadores de sus estudiantes. No es solamente la autoeficacia, tiene que ver con la autoeficacia bajada a prácticas concretas de gestión de la convivencia. Y eso impacta en los indicadores finales de desarrollo de sus estudiantes, ¿no? Lo cual es bien interesante porque nos hace pensar en el trabajo en el sentido de autoeficacia y de competencia, pero también en el modelaje de prácticas que se construyen en conjunto, ¿no? No son prácticas que surgen de lo individual. Aparte de esto, hicimos también una evaluación más cualitativa. Hicimos grupos focales y convocamos a 10 grupos focales, ¿no? Más o menos 7 participantes en promedio de las comunas que participaron. Pero en estos grupos focales la particularidad es que invitamos a los consejos escolares. No son grupos focales por estamento, son grupos focales en que participó el consejo escolar, ¿no? Entonces hicimos una entrevista grupal al consejo de cómo había sido la intervención en el programa. De aquí tuvimos diferencias en la participación, pero en todos tuvimos al menos 3 estamentos participando. Así que fue muy importante este espacio de conversación interestamental. Y lo analizamos con análisis temático. Ahí no lo que les interese más lo metodológico, podemos conversarlo más en detalle después, pero vimos las categorías que emergen en este programa. Y las categorías que emergieron son las siguientes. La primera, clima y relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo se evalúan este tipo de temas? Muy importante, lo que los participantes decían es que la convivencia se mide como una familia, ¿sí? La escuela es como una familia. ¿En qué sentido? En que tiene foco puesto en apoyo y un ambiente de contención, de cercanía, un ambiente afectivo, ¿sí? La convivencia no tiene que ver solo con lo regulativo, tiene que ver con este espacio vincular, ¿no? Muy importante. Cristina nos habla también de los vínculos, dijiste como este espacio, ¿no? De la dificultad en establecer vínculos post pandemia. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por supuesto que también los participantes reconocieron cómo las tensiones externas afectaban la convivencia escolar, ¿sí? Las escuelas no están en el aire, están en un contexto social, territorios específicos, pero también en un contexto macro, ¿no? Y por supuesto que eso afectaba fuertemente la vida escolar. La violencia comunitaria, el consumo de sustancias, con el uso problemático de redes, todos estos elementos que entraban y que dificultaban la convivencia en las escuelas, pero que no son propios de las escuelas. Así que el problema no está en la escuela. La escuela reproduce o trae problemas que vienen también desde afuera, ¿no? Una percepción de que los estudiantes eran los actores más inclusivos y con mayor apertura que los adultos, ¿no? Al trabajo con la diferencia, al trabajo con diferentes grupos, ¿no? Los estudiantes modelando un poco lo que esperábamos de este espacio de conversación, más que los adultos en las propias escuelas, ¿sí? Y finalmente que persisten dificultades entre los estamentos de comunicación, ¿no? Y la principal dificultad estaba puesta en la relación entre los adultos, ¿no? Los mismos miembros del consejo nos decían que adultos con adultos en la escuela y adultos de la escuela con la familia eran los espacios de mayor tensión en términos comunicacionales. No la relación con los estudiantes, era la relación entre los adultos.
¿sí? Lo cual de nuevo nos pone a pensar si es que el problema de la convivencia y la comunicación es intergeneracional o más bien es no sé cómo llamarlo, interadultos, interpares, ¿no? Y ahí tenemos también un espacio importante de trabajo. Respecto de inclusión y diversidad, como ya les decía, los estudiantes actúan como modelos de aceptación. De aquí se hablaba de género, se hablaba de orientación sexual, pero también hablábamos de otras dimensiones como migración, por ejemplo. Cómo los propios estudiantes abrían ese espacio más inclusivo a sus pares y los adultos tenían mayores resistencias, ¿no?, en este sentido. Y ahí de nuevo tenemos un trabajo más de comunidades escolares, cómo pensar la diversidad. Y además que este es un tema que no es objetivo, ¿no? El tema de la diversidad es un tema que tenemos que discutir y conversar. ¿Qué es diversidad? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se trabaja? Es un tema que tenemos que abrir la conversación, que yo creo que la tenemos muy a nivel declarativo y poco a nivel más sentido, más experiencial, ¿no? Finalmente, el manejo de los conflictos reconocen la activación y la implementación de protocolos institucionales muy bien, pero que estos protocolos muchas veces no son capaces de abordar la complejidad. Se quedan en como simplificaciones del problema y del fenómeno y no logran abordar la complejidad de la situación que están viviendo, ¿sí? Teníamos además las tensiones comunicacionales en este sentido y principalmente con la familia y la tensión familia y escuela, cuando se activaban estos protocolos y qué pasaba en esta relación. Temas importantes también, las alianzas intersectoriales. Ellos reconocían, de hecho nosotros en las intervenciones a nivel de red, una actividad que proponíamos era un mapa de los recursos de tu comuna. ¿Sí? Es decir, ustedes, comunidades escolares, dibujen, reconozcan todo lo que hay en la comuna. Y partían con cosas muy concretas, ¿no? Partíamos con los colegios y los centros de salud. Decíamos, ya, pero ¿qué más recursos hay? Parques, oficinas de protección, ciclovías incluso. Ustedes decían, hay ciclovías, podemos movernos. Hay áreas de seguridad, hay espacios culturales, hay espacios deportivos. Y empezaban a dibujar este mapa de sus comunidades, ¿no?, que permitía el espacio intersectorial. Y eso era muy valioso porque lo reconocían y se daban cuenta que además no estaban solos, que tenían muchos espacios cercanos, ¿no?, que podían ocupar. Y finalmente el tema, claro, de las respuestas en los protocolos que no eran solamente sancionatorias, sino que tenían un foco formativo. Y ese que también es un trabajo importante que viene del programa, ¿no? Respuestas formativas y restaurativas más que respuestas punitivas, como modelo. ¿Qué más nos aparece? Respecto del rol y el perfil de los consejos escolares, ¿sí? Como un todo, los participantes declaran que la función es más bien consultiva. Si ustedes manejan la ley plantea que hay 4 niveles en la participación de los centros estudiantes. La primera es la informativa, la consultiva, propositiva y la vinculante, digamos, ¿no?, la final. Y las 3 primeras son parte del consejo, la cuarta es una definición que hacen los sostenedores. Lo que planteaban los participantes que más bien era informativa consultiva. Es decir, se bajaba la información a los estamentos, ¿sí? Se preguntaba sobre lo que se había hecho, pero había muy poco espacio de proposición y de toma de decisiones conjuntas, lo cual evidentemente choca con una mirada de construcción democrática participativa de la gestión de la convivencia, ¿no? Entonces, como dice una cita, han sido más bien para informar, para contarnos lo que se está haciendo y que bajen la información, más que un espacio de deliberación conjunta. En algunos establecimientos reportan algunos usos más sustantivos del consejo, ¿no?, articulando mirada en testamento. Son pocos, son los menores en que se genera este espacio de conversación. Y muy importante que la diferencia, la heterogeneidad en el poder efectivo que tenían los consejos escolares. O sea, cuánto pesaba realmente el consejo escolar en la toma de decisiones y en la conversación, ¿no? Ya que había mucha variabilidad, mucha diferencia según estamento. Y como les decía, claro, la norma se presta para esa variabilidad también en general. Les quería finalmente mostrar algunos aportes, recursos y conclusiones que hemos ido logrando después de estos 3 años de implementación del programa, cosas que hemos ido aprendiendo y cosas que hemos ido también generando como recursos. Lo primero es que nosotros pusimos mucho énfasis en lo que llamamos los protagonistas de la Convivencia Aprende y generamos muchas entrevistas y muchas buenas prácticas y un repositorio de buenas prácticas que íbamos presentando en las jornadas regionales, que también presentamos en el Congreso, y la idea es poder tener una mirada desde los actores, ¿no?, de la convivencia, más que la mirada solo de así llamados expertos, ¿no?, o mandos medios, sino que pensábamos en los protagonistas de la convivencia escolar. Estas también son cápsulas que están disponibles, que vamos a sistematizar, y donde hay estudiantes, cargados de convivencia, directivos, ¿no?, todo tipo de actores apoderados también participando. Otra iniciativa de la cual estamos muy, muy orgullosos es la creación de un video podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? Video, sí. Podkids, esto nunca lo sé decir bien, Podkids prosociales, ¿no?
Esto nació de la iniciativa de 2 estudiantes de una institución escolar, en que ellos dijeron nos gustaría hacer esto. Y entonces nuestro encargado de comunicaciones dijo, ok, démosle con esto, y nos conseguimos ¿cómo se llama?, los estudios de las comunicaciones de la Católica, en Casa Central. Y empezamos a grabar un programa, ¿no?, de entrevistas de estos estudiantes como entrevistadores a expertos, a personas de la escuela, a interventores, sobre temas centrales que salían de la conversación de la Convivir se Aprende, ¿no? Entonces, los estudiantes además que salieron de cuarto medio el año pasado, que ya están estudiando y se metieron como en mundos de comunicaciones y todo. Y ha sido muy interesante porque hemos logrado un material que ha sido muy rico, muy enriquecedor, pero además gestionado por estudiantes, ¿no?, que tiene que ver también con los objetivos del programa. Si lo quieren seguir, ahí está el QR, ¿no? Se los dejamos como materiales. Y algunas fotos de las grabaciones que tuvimos del PodKids Prosocial. Era bien interesante, perdón, no alcanzaba el QR, se los dejo de vuelta. Por una módica suma se los puedo entregar también el podcast. No, son todos materiales abiertos, por supuesto, y la idea es que también se socialicen con las comunidades escolares, ¿sí? Y bueno, algunas de las fotos que hicimos en entrevistas en que teníamos temas distintos, temas de género, de intercultura, temas de prosocialidad, de violencia, ¿no?, de bullying, comunicación, etc. Y finalmente, para cerrarnos, nosotros teníamos como sueño desde un inicio cómo poder presentar una mirada, perspectiva común de qué es la convivencia educativa. Cómo podíamos lograr un lenguaje, una perspectiva, entendiendo que en los temas de convivencia, de violencia, ciudadanía, etcétera, hay muchas miradas, hay muchas lecturas, hay muchos énfasis. Entonces queríamos lograr una declaración, ¿no?, que nos permitiera alinearnos respecto de esto. Siempre pensamos que cuando cerráramos el programa íbamos a tener este espacio, ¿no?, de compartir esta declaración y que sea firmada por la mayor cantidad de personas, como un acuerdo de colaboración y de alinearnos en este sentido. Y llamamos a este Pacto por la Convivencia Educativa, que construimos en base a los aportes de las comunidades escolares. En cada comuna levantamos las palabras clave que aparecían en las entrevistas y en las sesiones, y con esas palabras clave fuimos generando este pacto, ¿no?, que lo que busca, por supuesto, es ser lo más inclusivo posible, lo más diverso posible, recoger todas las sensibilidades, lo más traducible posible al mundo cotidiano, ¿no?, que no quede en una declaración de principios muy, muy ajena, ¿no? Y el pacto dice así: nos comprometemos a promover una convivencia educativa que tenga como centro el cuidado colectivo y el bienestar de cada miembro de nuestras comunidades escolares. Además, nos comprometemos a promover y vincularnos en espacios de colaboración por medio de una comunicación respetuosa y empática. Asimismo, impulsaremos la participación inclusiva de todas y todos los miembros y estamentos de la comunidad, no dejando a nadie excluido e integrando las escuelas a sus entornos. Promoveremos una convivencia basada en la confianza, la colaboración y el compromiso para construir una sociedad con mayor cohesión y justicia social. La convivencia educativa la hacemos todos y todas. Este pacto fue firmado en el Congreso por representantes de las comunas, ¿no?, y además quedó abierto para firma tanto digital como en papel. O sea, fue, creo que, una instancia bien bonita de consolidación y cierre de la implementación de este programa. Y nada, no me queda más que agradecerles, cerrar con nuestro equipo. Ahí quizás algunos se reconozcan, un equipo que se fue consolidando con el tiempo. Y gracias a todos por su atención, las comunidades por la relación que establecimos, al Ministerio por la confianza en las universidades, y nada, quedamos atentos a comentarios y preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian y miramos con grande expectativa el impacto en las comunidades educativas de este programa. Les recordamos que la hoja está dentro de la carpeta, pueden anotar algunas preguntas que nos pueden ir pasando. Por ejemplo, ahora vamos a tener una pequeña, o sea, no tan breve pausa, un coffee break, y pueden anotar sus preguntas para que las hagamos dentro de la mesa de diálogo. Ahora tendremos una pausa en el seminario. Los y las invitamos a acercarse al coffee break que les tenemos preparados. Les estaremos avisando para volver en 30 minutos, donde escucharemos la presentación de los avances del Centro de Sistemas Públicos. Así que les pedimos no pasarnos del tiempo. Muchas gracias.